por la invitación, a usted, la UMED y a Mónica, por supuesto. Sí, son días intensos, pero bueno, está bueno tomarse un tiempo para pensar en estos temas, especialmente también de cara a cómo está hoy la situación de las infancias y qué es lo que se viene, ¿no? Y cuáles son las políticas que tenemos que pensar en relación con las infancias. Y también para mí es interesante, cada tanto hace unos años que pienso más, interactúo más con jóvenes, en la educación de jóvenes que van a la universidad y es siempre una buena oportunidad poder volver a estos temas. Me iba a parar acá, pero creo que necesito apoyar algo, claro, así que me voy a venir acá. Estamos acostumbrados a Yo efectivamente, como dijo Mónica, viene trabajando sobre la cuestión de las infancias desde hace muchos años y me parecía, no sé, Mónica, si estás de acuerdo, me decís, que estaba bueno compartir con ustedes quizá a esta altura y después de muchos años de trabajo, compartir con ustedes un poco cuál fue la historia de acercamiento a este tema, los asuntos que allá por finales de los 90 nos empezaron a preocupar en relación con las infancias y que explican un poco el tipo de abordaje del asunto en el que yo he venido trabajando. Y me parece que quizá tiene algún interés compartir esto con ustedes porque algunos de aquellos problemas, son problemas bastante análogos a los que encontramos ahora. Entonces quisiera empezar por ahí porque también me permite compartir con ustedes un poco de una trayectoria en la que la cuestión de la infancia me apareció en mi horizonte de preocupaciones. No era un tema al que yo me dedicaba, no era un asunto que yo venía estudiando, hasta que por finales de los 90, entre 99 y 2000, por ahí, yo trabajaba en el Centro de Estudios Multidisciplinarios junto con Graciela Frigerio y nos encargaron ahí lo que todavía era el Consejo Nacional del Menor y la Familia, que realizáramos un estudio, nos pidieron una investigación sobre el cumplimiento del derecho a la educación para los niños, niñas y adolescentes que estaban alojados en distintos tipos de instituciones que dependían del Consejo, tanto asistenciales como judiciales. Y ahí empezamos un trabajo que duró algo de un año, en el que recorrimos todas las instituciones que dependían del Consejo y nos encontramos con una problemática que no teníamos ninguna categoría para pensar, que no sabíamos cómo pensar ni cómo abordar, no solo por las condiciones de vida a las que desde muy pequeñitos eran sometidos los chicos en ese momento, sino porque estaba claro que eran situaciones muy brutales que exigían intervenciones urgentes y necesitaban algunas herramientas que hasta ahí no habíamos podido producir. Así que es un poco al calor de esa urgencia que empezamos a pensar algunas cosas y lo primero que nos aparece ahí es la pregunta por a qué llamamos infancia. Si realmente podemos hablar de infancia en todas las situaciones y empezamos
empezamos ahí a trabajar sobre algo que hoy está instalado como parte de nuestro lenguaje, que es sobre el plural, sobre las infancias. Y esto parecía al principio una opción de estilo, y la verdad es que trabajamos mucho sobre ese asunto porque trataba de dar cuenta de una ruptura en un modo de concebir la infancia que, a pesar de todos los desarrollos que ya venían haciendo desde los 70, sobre todo las teorías postestructuralistas sobre las cuestiones identitarias, etc., en el campo de la educación infantil, más allá del atravesamiento que empezaba a tener el discurso de la diversidad en el campo de la educación, no terminaba de horadar algo que seguía funcionándonos en el fondo, especialmente a los que nos dedicábamos a la educación, que era una suerte de atributos que podían ser asignados a algo que llamáramos infancia, en singular, algo así como una naturaleza infantil. Y empezamos entonces a trabajar con varias nociones. Una era una noción que permite pensar otros asuntos, que no es sobre la infancia, que es la del borde, el borde de la vida y el borde de los conceptos y el borde de las teorías. Y la otra tenía que ver con esta cosa de la pluralidad, y esto nos llevó a trabajar muchas cuestiones en torno de lo que yo llamaría la identidad y los procesos de construcción identitaria. Esta fue la primera entrada que hicimos al asunto, que no es una entrada muy ortodoxa, digamos, al tema de la infancia, pero sí intentábamos entender primero cómo se autoconstituían esos chicos con los que habíamos interactuado y qué atributos se les asignaban que permitían pronosticar algunos destinos, unos destinos que por supuesto se corroboraban en todos los casos, ¿no? Como ustedes saben, todo menor, todo adolescente con un presente delictual tiene seguramente un pasado institucionalizado desde su infancia. Esto ocurre la más de las veces, o voy a decirlo, para decirlo con más rigor, casi todos los niños y niñas que tienen una historia de institucionalización terminan seguramente en situaciones complicadas en su vida. Entonces nos interesaba esta cuestión del destino, de cómo se construye un destino a partir de cierto modo de pensar la constitución identitaria, y ya se venía trabajando desde hacía no muchos años con la discusión de la noción de menor, de la idea de minoridad. Trabajaron sobre... no, van a trabajar después sobre el paradigma de derecho. Pero ya se venía discutiendo algo que después Graciela Frigerio, en un librito precioso, llamó La división de las infancias, sobre la idea de que por un lado estaba el universo infantil y por otro lado el universo de la minoridad. Y el universo de la minoridad estaba habitado por una muy heterogénea población que, como decía la misma ley Agote, la ley de minoridad anterior a la ley de protección de derechos, que era la que todavía estaba vigente en ese momento, son todos aquellos que transitan situaciones irregulares, ¿no? Que se crían en situaciones irregulares o que requieren protección material o moral. Y nos habíamos encontrado con ese otro universo, el que no era definido como niño, ¿no? Entonces decíamos, hay ahí un niño, la ley no los reconoce como niños, las instituciones no los reconocen tampoco en ese estatus, y muchas veces ellos mismos tampoco se reconocían en esa posición. En este proceso no preocupaba
los efectos que producían los propios profesionales que trabajaban con los niños, desde docentes hasta profesionales de distintas disciplinas, porque también había ahí un cúmulo de categorías, un montón de categorías para pensar esas situaciones que de alguna manera producían un encierro no solo conceptual sino también identitario, ¿no? Teníamos muchas palabras que no queríamos usar, las que provenían de la psicología por supuesto, pero también las que provenían de la sociología, incluso la sociología bien intencionada y crítica, que hablaba de excluidos, de vulnerables, de pobres, etcétera, etcétera. Y empezamos a también tratar de desarmar todo ese sistema categorial para ver si atrás de todo eso había finalmente un niño, ¿no? La cuestión era, ¿qué queda de un niño después de que lo categorizamos o lo encerramos en algunas categorías conceptuales, que parecía que lo separaban efectivamente de su universo? Ahí decíamos, yo escribí un texto en esa época en el que lo que decíamos es ya no tenemos más palabras para nombrar, si aceptamos que todo acto de nombramiento es un acto de asignación identitaria y que ese acto de asignación identitaria construye de alguna manera un destino, entonces ¿cómo nombramos, cómo calificamos las situaciones complejas o diversas por las que transitan los niños o las niñas con los que estábamos trabajando? Digo con los que estábamos trabajando porque después de eso trabajamos varios años con niños y niñas que estaban internados en instituciones bajo situación judicial. Y discutimos, empezamos a discutir mucho ahí toda la producción de adjetivaciones en torno de estos niños que parecía que nos permitían conocer mejor la infancia. Cuanto mejor la conocíamos, más adjetivos les agregábamos. Y hay un problema ahí con el conocimiento, porque de hecho decimos tenemos que conocer mejor esa infancia, la naturaleza infantil, las condiciones en las que viven, tenemos que poder calificarla mejor. No sé si alguien se acuerda, las más jovencitas, que veo que hay muchas jovencitas, quizás no, pero por los 90 también había una preocupación por incluso producir intervenciones más adecuadas a las condiciones de vida de cada uno de los niños. Esta idea que apareció asociada a la diversidad, que venía incluso en situaciones, especialmente situaciones de vida muy complejas, empezaron a aparecer especializaciones para educar en condiciones de pobreza, en contextos de pobreza, ¿no? Había cierta cosa de que hay que especializarse en educar niños pobres, y estaba claro que atrás de eso había una trampa, ¿no? Había algo que íbamos a terminar consolidando y reforzando, y al mismo tiempo no podemos hacer, seguramente coincidiríamos en que tampoco se trata de hacer una especie de llamado al oscurantismo y a la ignorancia. Voy a hacer de cuenta que no sé nada de ese niño. Nosotros ensayamos un poco eso, esa hipótesis, trabajábamos en hogares, llevábamos adelante, bueno, no viene al caso, pero eran actividades educativas en los mismos hogares donde los chicos residían, de distintas edades, y la tentación siempre de quienes dirigían los hogares era primero darnos todos los legajos de los chicos y a contarnos su historia, y trabajábamos con la premisa de que no queríamos conocer sus historias. A veces era muy tensa la situación porque hay como cierta cosa, incluso cierto regodeo en las historias muy oscuras, y en los chicos más grandes hay un efecto que saben que producen, con lo cual están todo el tiempo tratando de contarte alguna historia sórdida. No sé si les ha pasado, depende con qué poblaciones trabajen.
Entonces hacíamos mucho esfuerzo para que eso no ocurriera, incluso trabajábamos con educadores, talleristas, haciendo distintas actividades que también se tentaban en saber, pero qué le habrá pasado, o por qué dibuja lo que dibuja o hace lo que hace. Así que tratamos de probar eso, pero está claro que no se trata de no producir un conocimiento acerca de la infancia, sino cuál es el tipo de conocimiento que deberíamos producir acerca de las infancias que no clausure la posibilidad de que ese niño o niña sea algo distinto de lo que es, haga algo distinto con su vida, de lo que la propia categoría anticipa que va a ser. Y la verdad que esto se dice fácil, pero el asunto es complicado, cuando de lo que se trata es de tratar de conocer y tratar de intervenir. La otra preocupación que teníamos era cuál era el lugar del adulto en general, del educador en particular, educador, educadora, en relación con unos niños, niñas que advertíamos no encajaban en ningún sistema de categorías más que en las que los expulsaban del mundo de la infancia, ¿no? En todas las que venían enlazadas con la categoría de minoridad. Digo, venían enlazadas porque muy pronto, ya hacia 2005, que es el año en que en la Argentina se modifica la ley de minoridad y se aprueba la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de protección integral, ya para ese entonces todos sabíamos que la palabra menor no se podía decir, ¿no? Entonces ahí empezó a circular menos esa palabra. Sin embargo, y es algo que muestra Frigerio en este libro, La división de las infancias, las prácticas minorizantes seguían existiendo igual, subsistían de la misma manera y funcionaban de la misma manera, solo que en lugar de menor empezaban a usarse otro tipo de categorías, y así como se calificaba al sujeto, se calificaban las actividades educativas que se le dirigían. Paradigmáticamente empiezan a aparecer todo un cúmulo de actividades, no sé si habrán participado en algunas de estas, con el adjetivo social. Circo social, murga social, educación social. Como si todas las intervenciones dirigidas a cierto sector de la población, por tener el adjetivo social, mostraran una cierta especialización. Entonces ahí empezó otra lucha lingüística. Una había sido la del plural singular, la otra era contra toda forma de adjetivación de los niños, pero también de las actividades que llevábamos adelante, porque está claro que lo que no se adjetiva es lo que representa el universal, y el universal seguía siendo el niño que se desarrolla de acuerdo con una curva normal, el ritmo y la orientación, y que a cada año, a cada edad, responde a lo que le pide el grado escolar. Esto seguía funcionando, por eso había que adjetivar todo lo que se corría de ese lugar. Me interesa detenerme en esto porque eso era un momento en el que estábamos, o sea, todos sabíamos que algo no iba por ahí, pero la cosa no había manera de salir de ese asunto. Es más, creo que no hemos salido del todo de ese asunto, ¿no? Ustedes me dirán. Pero sigue pasando. Yo ahora no estoy en contacto con niños pequeños, pero puedo decir que si lo pienso en el nivel universitario, que es donde trabajo ahora, hay cierta expectativa de lo que es esperable de un joven que ingresa a la universidad, que está construida sobre un parámetro de normalidad, que ordena todas las actividades que se hacen en relación con él. Y por supuesto, cuando estas fracasan, lo que fracasa es la naturaleza del que tengo adelante, no hay un desvío ahí. Y esto es importante planteárselo como desafío intelectual, no se modifica por pura voluntad transformadora. Hay una expectativa que tenemos respecto de lo que es esperable a cierta edad, que frente al primer desvío, frente a cualquier desvío,
de esa expectativa solemos poner la mirada en el sujeto que se desvía y no en la norma. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando discutimos la universalidad de la norma que ordena el conjunto de las intervenciones educativas que llevamos adelante, resulta que nos quedamos sin enciclopedia. Bueno, entonces, ¿cómo intervenimos? La cuestión no es menor, especialmente para las que trabajan y los que trabajan en escuelas, que supongo que serán todas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el sistema educativo es educar una población, porque el propósito del sistema educativo es gobernar una población completa. Entonces, alguna universalidad, alguna expectativa acerca del comportamiento esperable de cada segmento de esa población que el sistema educativo debe manejar. Cuando digo debe manejar, digo a los 5 años todos los chicos deberían estar haciendo algo, aprendiendo algo que hemos definido que más o menos se debería parecer, ¿sí? Aunque cada vez más mínimo, cada vez dejamos más margen situacional al asunto, pero más o menos creemos que se debería parecer. ¿Por qué? Porque cuando termina los 5 tiene que pasar a un grado escolar toda la población completa. Esta es la magia del sistema educativo, ¿no? Que toda la población completa, la masa, tiene que pasar a otro grado escolar en condiciones de responder a las expectativas de aprendizaje. Y por lo tanto, las intervenciones que vamos a llevar adelante en ese grado escolar y así de seguido. Entonces, no es tan fácil para nosotros educadoras romper la universalidad de la norma. Porque romper la universalidad de la norma, que indica de qué está hecha la naturaleza de un sujeto y qué comportamiento es esperable en cada momento evolutivo, significa quedarnos sin parámetros que ordenen la intervención de otra masa, que es la masa de educadores, que también somos una masa, ¿no? Entonces, a mí me causa un poco de gracia cuando la discusión político-educativa, especialmente la de estos últimos años, que solo se vio en la tele, aparece la idea de la innovación individual y que si cada maestro, cada maestra fuera creativo, tuviera ganas, si fuera suficientemente comprometido, además de ganarse el premio al maestro del año, podría hacer cosas extraordinarias. Cada uno tomando decisiones autónomas en relación con el grupo que tiene adelante. Y si cada escuela, yo escuchaba alguna vez al ministro, cuando era ministro Esteban Bullrich, decir, para mí el ideal es que cada escuela sea distinta de la otra. Y lo decía en relación en ese momento con la educación secundaria en la Argentina y la cantidad de modalidades y orientaciones, en una reunión de un Consejo Federal donde los ministros de Educación decían preocupados, hay demasiadas orientaciones, modalidades en la educación secundaria en la Argentina, y decían, no como demasiadas, son pocas. Cada escuela debería tener la suya. Sin advertir algo que por pura ignorancia no advertía, y era que el asunto del sistema educativo no es cada aula, cada escuela individualmente considerada. El gran asunto del sistema educativo, lo que vino a resolver esta tecnología increíble que es la escuela, es la población completa. Y ese es nuestro problema. Entonces, vuelvo a la cuestión de la infancia. Cuando se tensaba y se ponía en discusión, o ponemos hoy todavía en discusión, cualquier parámetro universal, cualquier normatividad que pretenda alguna universalidad en relación con la descripción de algo así como la naturaleza infantil, lo que ponemos en discusión también es entonces cuáles son los parámetros que pueden ordenar una intervención a escala de masas. Y no solo eso, ponemos también en discusión el valor universal que le asignamos a las leyes y a las políticas públicas. Y ahí el problema todavía es mayor, diría. El problema es mayor, ¿por qué? Porque decimos que todo niño necesita
X, lo que sea, una educación escolar, por ejemplo, ir a iniciar la educación obligatoria a los 4 años, ¿no? Esto dicen las leyes, y la verdad que le asignamos a esa escolaridad a los 4 años un valor universal que sabemos no tiene. No tiene. Depende de la familia, depende de las condiciones de vida, depende de un montón de cosas. Ahora, cuando decimos esto es un derecho, y es un derecho que se tiene que ejercer, o que queremos que se ejerza cada vez más tempranamente, estamos diciendo esto es válido para todos. Entonces, una forma de escolaridad y de institucionalización formal muy temprana, la pronunciamos como un valor común. Eso solo lo podemos hacer porque entendemos que hay algo que tiene una validez universal para todos. Y cuando aparece una familia que dice, no, yo no quiero cumplir con la educación obligatoria, esa familia puede ser penalizada por el Estado. No lo es en general. No lo es en general en la Argentina, mucho menos si no asiste al nivel inicial todavía, pero sí lo sería, por ejemplo, una mamá que cobra asignación universal obligatoria, asignación universal por hijo. Debería cumplir la obligatoriedad escolar, ¿sí? El Estado usa su poder de policía en el caso de que no se cumple la obligatoriedad escolar por decisión de una familia, probablemente más en el nivel primario y en el nivel secundario, y solo en algunos casos muy ostensibles, ¿no? Recuerdo algún caso en la provincia de La Pampa en un conflicto con la comunidad menonita en La Pampa por el cumplimiento de la educación obligatoria. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que no nos podemos llevar puesta tan rápida la asignación de algún valor universal a la naturaleza infantil y a las intervenciones que producimos sobre ella si queremos hablar de derechos. Porque un derecho es por definición universal, es por definición para todos, decimos es bueno para todos. La educación obligatoria a los 4 años es buena para todos y todas. Entonces, vuelvo, el problema, decía, el otro problema que se nos abría era el lugar del adulto o del educador o del Estado mismo, o sea, el lugar de toda intervención de la generación adulta sobre esa generación que llega y el problema político que está involucrado en el modo en que se plantea esa relación. Ya a esa altura yo venía trabajando en esta idea de las novedades de la infancia, tratando de ver si éramos capaces de inventariar esto, y finalmente la oportunidad fue ese librito del que hablaba Mónica. Es un libro que se llama ¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias?, que fue escrito a pedido del editor de una colección que se editó en mi universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, junto con la Biblioteca Nacional, en el año 2008, que eran 25 años de democracia. Y el chiste de la colección era que eran 25 libros por 25 años, entonces cada libro tomaba un tema que tenía que decir qué pasó en estos 25 años de democracia, y yo escribí sobre qué pasó con la infancia. Entonces el enfoque del libro es en estos últimos 25 años qué novedades ha habido con la infancia en el periodo democrático en la Argentina. Ese era un poco el sentido. La idea era que escribiéramos unos textos no académicos para un público lo más amplio posible, y ahí nace ese libro. Y una de las cosas que yo empiezo diciendo ahí es que una novedad de los 25 años es justamente hablar de novedad. Que se había empezado en esos 25 años a decir, ¿no hay algo nuevo en estos chicos? ¿No? ¿De verdad son chicos? Empezaba a aparecer esa idea que sin el atajo de la minoridad, con la que se había resuelto durante todo el siglo XX esa pregunta, ¿sí? Frente a un niño en situación irregular, la respuesta era, no, es que no es un niño,
no es un niño, es un menor, queda expulsado del universo de la infancia. Ahora, cuando te sacaban el atajo de la minoridad, aparecía la pregunta en toda su crudeza, ¿estos son niños? Bueno, habrán escuchado o habrán dicho esta frase un montón de veces, esto no parece un chico, no parece una niña, o cosas por el estilo, y han circulado desde la década del 80 distintas hipótesis sobre este asunto. Por supuesto, la más recurrida, la más resonada y la más discutida era la del fin de la infancia. Una hipótesis con la que todavía lidiamos hoy, ¿no? Es que, ¿no será que hay algo que se terminó? Que ya no es más lo que creíamos. Sobre las hipótesis del fin de la infancia hay distintos desarrollos, por supuesto, pero todas se montan no en la idea, obviamente, de que no hay más cachorro que nace y sobre el que hay que ejercer unas manipulaciones para que sobreviva, sino sobre la idea de que lo que terminó definitivamente es el modo en que la modernidad había definido y pensado la infancia. ¿Trabajaron ya sobre esto algo? ¿Sobre la infancia moderna? No. Bueno, solo para sintetizar, porque deben conocer estos planteos, la hipótesis del fin de la infancia puede formularse gracias a que ya desde la década del 60 se había formulado otra hipótesis, y era que había habido un inicio de la infancia. Es que no había habido niños siempre, tal y como los conocemos. Básicamente las investigaciones de Philippe Ariès, que es sobre la infancia en Occidente, en las que trabaja y historiza y documenta la hipótesis de que la infancia es, de alguna manera, un invento del mundo moderno. Es un invento de la modernidad que localiza históricamente a finales del siglo XVI, siglo XVII, en el occidente europeo, y que es una operación social, cultural, que por distintas razones, por la confluencia de distintos procesos, consiste en la asignación a los niños de un conjunto de atributos que van a definir su naturaleza. Entre ellos, la debilidad, la necesidad de protección, la falta de racionalidad, la heteronomía moral, la dependencia, ¿no? Entonces, un niño es definido como ese ser en el que confluyen todos estos atributos. Esto, por supuesto, también permite parir otra cosa, que es el adulto, en el lugar de la protección del niño, el adulto obligado a tomar decisiones en lugar del niño, a asumir, a poner su racionalidad y su moral en el lugar en el que un niño no puede decidir por sí. Este es el fundamento único del concepto de inimputabilidad de los niños. Por eso cuando se discute el tema de la edad, es una discusión complicada, porque quienes aceptamos este planteo, que es el planteo de la construcción histórica de la infancia, no podemos decir que por naturaleza los niños son inimputables. ¿Hasta qué edad? Hasta los 15, o hasta los 16, o hasta los 17. No tiene ningún sentido. Cuando hoy se dice por derecha, desde los sectores más conservadores, ese chico que robó a los 10, a los 9 o a los 11, sabe perfectamente lo que hace, lo que está diciendo es: los niños ya no son así. Tienen una racionalidad propia, tienen autonomía moral. Esto quiere decir, pueden distinguir por sí lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Ese es el asunto que está en juego cuando se discute la imputabilidad. Pero bueno, el asunto es que, aceptada la hipótesis de la construcción histórica de la infancia, una construcción que logra instalar un concepto fundamental para la educación, que es el concepto de naturaleza infantil. Si se quiere, en el siglo XVIII es Rousseau el que nos deja para siempre en la pedagogía flotando
la idea de naturaleza infantil y a la educación en lugar de desarrollar esa naturaleza. Instala el concepto de se instala junto con la construcción de la infancia la idea de naturaleza infantil y por supuesto la idea de, como toda naturaleza, un valor universal. Esta naturaleza tiene valor universal. Todo lo que presente atributos diferentes no es otra cosa que un desvío de esa naturaleza, una deformación de esa naturaleza, que a veces se puede encauzar y a veces no. Cuando ya no se puede encauzar es que ya no estamos frente a la naturaleza infantil, estamos frente a otra cosa. Ese razonamiento, esa operación, empieza a mostrar su final ya de la década del 80, cuando se pronuncian las primeras hipótesis sobre el fin de la infancia. El libro de Postman es probablemente el libro inaugural de esta idea, el de Neil Postman, sobre el fin de la infancia, donde lo que empieza a aparecer es que los niños ya no presentan los atributos que la modernidad hacía 3 siglos les había asignado, y no los presenta porque el mundo que los rodea ha cambiado. Postman, cuando habla del fin de la infancia, se detiene especialmente en un asunto, y es en algo que también se había instalado en la modernidad, que es la idea de que la infancia es un tiempo de espera. Hay que esperar mucho para ingresar, decía Postman, a los secretos del mundo adulto. La infancia es ese tiempo en el que, gracias a las instituciones, familia y escuela, se demora el ingreso de un niño a la vida activa. Y lo que dice Postman es que fundamentalmente, a través de la introducción de la televisión en los hogares, fíjense qué arcaísmo ya a esta altura, de la televisión en los hogares norteamericanos, se acorta el tiempo de espera. Los niños ingresan a los secretos del mundo adulto mucho más rápido, sin la intermediación de un asunto que les costaba mucho adquirir, que era la alfabetización. Ya no necesitan saber leer y escribir para ver cosas y escuchar cosas que son propias del mundo adulto, y que esto empieza a dar por resultado unos niños adultizados, dice Postman, que toman decisiones por sí mismos, que tienen una racionalidad propia, que no siempre necesitan ser protegidos, etcétera, etcétera. Solo hay muchos desarrollos sobre esto, pero solo lo quiero nombrar porque este libro trabaja sobre otra hipótesis. En este libro yo trabajo sobre otra hipótesis que no es la hipótesis ni del fin de la infancia ni de la adultización del niño. También se trabajaba en ese entonces, hace pocos años, en la idea de que se habían invertido las posiciones de adulto y niño, que el niño ocupaba la posición del adulto y el adulto del niño, básicamente porque, especialmente por la vía tecnológica, el niño empezaba a ocupar la posición del saber, ya no del no saber, en lugar del adulto, en relación, por ejemplo, con la tecnología. No sé si recuerdan, hace algunos años había una publicidad que graficaba esto perfectamente sobre celulares, que era un papá en tamaño empequeñecido y un niño muy grande que le enseñaba al papá cómo se usaba un celular. Esa idea de que se habían invertido, también yo la discuto acá, y me parece que si ese libro tiene algún hallazgo, que no sé si lo tiene, pero si tuviera alguno, yo diría es tirar al ruedo por lo menos una idea, y es que frente a lo que estamos hoy en el mundo contemporáneo, no es exactamente frente al fin de la infancia, sino frente a una variabilidad en los atributos que se habían asignado históricamente a la posición de niño y a la posición de adulto. Esto es, si lo propio de la operación cultural e histórica de la modernidad había sido fijar unos atributos en la posición de niño, que eran el del no saber, la heteronomía, la debilidad, etc.
y fijar otros atributos en la posición de adulto. Todo adulto es tal porque sabe, porque protege, porque tiene autonomía moral, etc. Frente a lo que estábamos, era un fenómeno en el que se habían vuelto más móviles esos atributos y que alternativamente un niño podía aparecer ejerciendo autonomía frente a ciertas situaciones, tomando decisiones autónomas, aún a edades muy pequeñas, y en otras no. Y que frente a ciertas situaciones podía mostrar incluso autonomía moral, y en otras no. Y en algunas le podía dar miedo a un adulto, un niño le podía provocar miedo a un adulto, y en otras requería ser protegido. Y lo mismo con el adulto, porque también todos esos procesos impactan en la posición adulta, incluso procesos vitales que han sido muy estudiados también en los últimos años, como la mayor precariedad en la estabilidad en un mismo empleo o en una misma profesión, la posibilidad de cambiar radicalmente de ocupación, radicalmente incluso de profesión, más de una vez a lo largo de una vida, es una expectativa muy contemporánea. Cambiar de pareja más de una vez a lo largo de la vida, situaciones todas que lo que hacen es diluir lo que había sido culturalmente el ritual de ingreso a la adultez. Termino los estudios, tengo un trabajo, tengo una pareja, tengo unos hijos. Eso definitivamente nos ingresaba al mundo adulto. Ahora, cada vez que volvemos para atrás, pareciera que estamos en una posición que vuelve a ser una posición adolescente o una posición previa al ingreso al mundo adulto, y cuando esto se cruza con la juvenilización de la adultez y con la valorización de la juventud como un valor que todos queremos retener, aparece ahí algo con el tiempo que ya no es un tiempo lineal, que solo va para adelante, sino que es un tiempo que retrocede, avanza, etc. Entonces, pensar la infancia y la adultez como posiciones que no se pueden definir por un conjunto de atributos fijos, permite entender muchas situaciones sin eludir la responsabilidad que tenemos como adultos, como educadores. ¿Por qué? Porque las hipótesis del fin de la infancia también llevaban a desentenderse del asunto, ¿no? Esto que pasa hoy con muchos papás y mamás, y pasa también en las escuelas. Bueno, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Esta idea de que va a la escuela como una transferencia, yo ya no puedo, que lo haga la escuela dice yo ya no puedo, que lo haga un juez, ¿no? Y así de seguido, y finalmente siempre hay alguien que puede en este momento, y esta es otra de las novedades que aparecen acá. Por ejemplo, el mercado puede con los niños, sabe perfectamente cómo interpelarlos. Y en ese retiro del adulto lo que quedan son niños confrontados casi de manera directa, sin ninguna mediación, con un mercado que configura hoy sus deseos, sus representaciones sobre sí mismo, sus necesidades, etcétera, etcétera. Cuando digo de manera directa, frente al retiro adulto, digo, por ejemplo, yo trabajo ahí un pequeño caso que había ocurrido, esto era 2008, ¿no? Todo ahora, después de unos pocos años, se profundiza sin ninguna duda. Pero había salido un episodio que cuento ahí, que había salido en Francia, una compañía de celulares había puesto a la venta un teléfono para uso de niños muy pequeños, que no requería saber leer y escribir, sino que tenía una tecla, eran analógicas y qué sé yo. Y una asociación de padres en Francia le demanda al Estado que prohíba la venta de ese teléfono, que eran teléfonos para niños menores de 5 años. Ahora, los padres, evidentemente, le tienen que demandar al Estado que prohíba la venta del teléfono, porque si el teléfono sale a la venta, no pueden hacer otra cosa que comprarlo, ¿no? Y lo más genial de la anécdota es que el Estado les dice, no, yo no puedo prohibir que
compañía venda el teléfono. Lo que puedo hacer es decirle, pedirle al Ministerio de Salud un informe sobre qué daño le puede producir al niño usar continuamente el teléfono. Y eso es lo que hacen. Entonces le dan a los padres un informe que dice, mire, si lo usa más de tanto tiempo, no sé qué cosa le puede pasar. Y todo el mundo se desentiende, como si el niño quedara frente al mercado, inerme, ¿no? Y nadie ya pudiera hacer nada para que no se encuentre con ese objeto. Ese tipo de fenómenos, me parece a mí, son un poco consecuencia de asumir que si no encaja, ese niño que tengo ahí, no encaja otra vez en los atributos que había definido la modernidad, en todos los atributos que había definido la modernidad para la naturaleza infantil, entonces ya no hace falta adulto. Y este es un problema para la educación. Entonces puedo tener frente a mí, incluso en las situaciones escolares, pasa todo el tiempo, un niño que sobre alguna cosa sepa más que yo, incluso un niño muy pequeño. Todas le hemos dado seguramente a un niño un teléfono para que haga algo, aún muy pequeño, y seguramente lo hace con mucha eficacia si forma parte de una familia en la que las pantallas circulan, ¿no? Cada vez más pequeños, cada vez más antes de empezar a hablar siquiera. Y esa inversión en la posición de saber y no saber, lo que hay que entender es que es una posición que no es fija, que es en relación con un asunto y que en otras cosas necesitan que les enseñemos, necesitan que los cuidemos, necesitan que tomemos decisiones por ellos. Pero entonces, entre las novedades, lo que a mí me interesaba ver era qué novedades había en relación con aquellos atributos que la modernidad les había asignado. Entonces, decía, además de este discurso de la novedad, aparece ahí como una novedad la noción del niño consumidor, la relación directa del niño con el mercado. En ese momento, cuando escribí ese libro, yo no sé si alguna vez leyeron, me leí muchos informes producidos por agencias de marketing y las que se dedican a la publicidad, que es un tipo de cosa que yo no leo habitualmente. Y descubrí que son mucho más agudos, muchas veces, que todas nosotras juntas, que decimos que sabemos sobre la infancia, en la anticipación de los comportamientos y en encontrar modos de interpelación a los niños sumamente eficaces. ¿Por qué? Porque el mercado de productos infantiles se volvió sumamente rentable en los últimos 30, 40 años a nivel internacional. El mercado de consumo de productos infantiles, que incluye desde lo que eran los clásicos productos infantiles como los juguetes hasta toda clase de producto tecnológico adaptado para la infancia, computadoras, marca Disney, electrodomésticos y toda clase de cosas, puede ser adaptada a la estética infantil, con lo cual aparece como un mercado muy rentable. Pero también los que estudian el marketing empiezan a entender que los niños intervienen en la compra adulta, en los consumos adultos. Especialmente se estudian los consumos del supermercado. Vos tenés una... No, en el año 2004, en Cartoon Network, entre dibujo y dibujo, era una propaganda de los chicos que decían, hacemos lo que queremos. Y empezaba el otro dibujo. Hacemos lo que queremos y empezaba. Creo que era eficaz. Exactamente eso. En este caso, por supuesto, uno frente al mercado nunca hace lo que quiere, hace lo que quiere el mercado, ¿no? Entonces, entre los productos directamente dirigidos a los niños y la intervención de los niños en la compra adulta, especialmente en la compra de supermercados, se estudia qué tipo de productos, en qué tipo de productos inciden más los niños, se establece que inciden más, por ejemplo, un tipo de producto en el que inciden, que me sorprendió a mí, es el de los productos de limpieza. Y no casualmente, después me di cuenta, está toda a la vista, ¿no? Y uno no lo puede ver. En general hay un dibujito, un niñito, ¿no? Hay una estética infantil, el jabón de lavar, el superhéroe, ¿no? Bueno, hay mucha estética infantil en ciertos productos solo porque está apuntando al niño.
O sea, hay un mercado apuntando a un niño que va a convencer a un adulto para que compre un producto de limpieza que desgrasa. En esa vuelta, lo que me interesaba a mí trabajar en relación con la cuestión de los consumos, primero es que crece mucho el consumo a partir de la apertura democrática en la Argentina, que era el periodo que yo estudiaba, el consumo infantil, también el consumo directo de los niños con su propio dinero, que van directamente al mercado, especialmente porque ya en los 90, a principios de los 90, se empiezan a crear los shoppings en la Argentina, lugares cerrados de consumo, donde los niños podían estar solos, consumiendo, ¿no? Lugares más protegidos para la infancia, eso hace crecer el consumo directo. Pero lo que me interesaba era que el consumo infantil en el mercado lo que muestra es un niño que es interpelado como un sujeto autónomo. Mientras la escuela los seguía interpelando como un sujeto heterónomo, es más, la función de la educación de Immanuel Kant en el siglo XVIII hasta acá es conducir a alguien de la heteronomía hacia la autonomía, mientras nosotros seguimos creyendo que llegan unos niños heterónomos y los ayudaremos a ser autónomos cuando crezcan, el mercado los interpela en su autonomía, como sujetos autónomos y como sujetos con poder de decisión. ¿Sí? Que son los dos atributos que no tenía justamente la infancia, que era la debilidad y la heteronomía, lo que las caracterizaba. Entonces aparece el mercado como formulando una interpelación que procesa otra infancia. Y no solo eso, el mercado hace otra operación, y es que produce una segmentación de la infancia distinta del escolar, porque la escuela produce una segmentación de la infancia que es básicamente etaria, porque es lo que el movimiento poblacional requiere. Fue el indicador estrella para organizar la población. Decime qué edad tenés y te voy a decir en qué grado escolar estás o deberías estar. ¿Sí? Sin embargo, el mercado segmenta la población infantil con otros criterios. Literatura de 6 a 8, cosas para niñas, cosas para niños. La segmentación por edad se enrarece, se vuelven unos segmentos muy distintos, lo que se encabalga entre la infancia y la adolescencia empieza a aparecer como segmentos de edad cada vez más segmentados, los productos se presentan segmentados, hace esa operación al mercado y la devuelve al mundo infantil como un conjunto de categorías que operan sobre la definición de lo que necesitan los niños de 6 a 8, lo que les gusta leer, la ropa que les gusta ponerse, la música que escuchan, etcétera, etcétera. A tal punto que el mercado que más, uno de los mercados más rentables en el terreno del consumo infantil es el mercado de los bebés. Y la gran operación del mercado, y esto lo dice, yo cito ahí a un experto en marketing, dice, cualquier cosa que sacas para un bebé se convierte rápido en una necesidad. La gran operación es decir, un bebé necesita, ¿sí?, por su propia naturaleza, lo que ahora... Para tener un bebé se necesita. O para tener un... Sí, la operación puede llegar hasta donde nos dé la plata. Y también, perdóname, la sí, psicopatologización de la infancia, el mercado farmacológico, que cuando no enganchas Exacto. con nada, Exacto. la mirada te lleva a decir, este chico necesitaría algo. Algo es medicación. Tal cual, Horror, tal cual. horror. exactamente. Necesita algo que el mercado también te ofrece, como claro. decís. Justamente una parte de ese capítulo de los consumos es el consumo de fármacos, Claro. que también era una novedad, es una novedad de los últimos 30 años, especialmente Ritalina, Claro. que también se adapta a esta nueva sensibilidad en relación con los niños. Si ya no es un tiempo de espera la infancia, no puedo esperar, ni el niño ni la familia ya puede esperar, tiene tiempo para esperar a que procese lo que sea que un niño debe procesar. A veces la propia infancia, a veces la inquietud que genera
la propia infancia. ¿Y qué es lo que ofrece ese fármaco? Que era una droga psiquiátrica que se había creado, el metalfenidato se había creado para adultos. Fracasa en el tratamiento psiquiátrico de adultos y encuentra un mercado infantil gigantesco, ¿sí? Porque se verifica que funciona. Y en cuanto se cataloga el ADD como enfermedad psiquiátrica, explota el mercado de la droga, de este fármaco en particular, que lo que produce es casi un instantáneo efecto en relación con el síntoma que se quería controlar. Entonces también ahí aparece esta idea de no sé lo que quiero, pero es ya. Lo que pase tiene que ser ya, porque ninguno tenemos mucho tiempo para perder. Al mismo tiempo, esos niños consumidores, que uno puede decir son niños de cierto sector social, el mercado interpela igual a todos los niños, aún a los niños en situaciones de extrema pobreza, extrema vulnerabilidad, devolviéndoles una imagen de sus deseos, lo que necesitan, etcétera, etcétera, ¿no? Que está contenida también en muchos ejemplos como este, como era que decían, hacemos lo que queremos, que es la versión adolescente del Just Do It de Nike, ¿no? Solo hazlo, no importa nada de eso. La otra cuestión que también tiene que ver con cómo se empiezan a conmover estos atributos clásicos de la infancia, tiene que ver con la cuestión del derecho de infancia y la protección de derechos y el nuevo paradigma acerca de la infancia que nos trae la Convención de los Derechos del Niño. Ya a partir del año 89, con la sanción de la Convención, verán esto próximamente, no me voy a detener mucho, pero sí. ¿En serio? Sí. Uy, solo digo esto. Que sí aparece en la Convención dos conjuntos de derechos sobre los que a mí hasta el día de hoy me sigue pareciendo un problema que aparezcan juntos y sobre el que pensamos poco. Uno es todos los derechos vinculados con la protección de la infancia, hay todo un conjunto de derechos en la Convención vinculados con la protección, y todo un conjunto de derechos vinculados con las libertades y la autonomía de los niños y niñas. Y la verdad es que si uno se pone con una mirada muy estricta, y hay algunos analistas de la Convención muy radicalizados en la interpretación de la Convención, son derechos que colisionan. ¿Sí? Entonces, un niño tiene, por ejemplo, la libertad de decidir con autonomía su identidad religiosa, nacional, de género, etcétera, 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 pero por otro lado, como parte de los derechos vinculados con la protección, decimos, tiene que ir a la escuela. Y en cuanto tiene que ir a la escuela, tomamos una cantidad de decisiones por ellos. Entonces ahí hay una colisión, pero también la Convención nos trae a escena, desde la política pública, un niño autónomo, con capacidad de decidir, que se empieza a definir como un ciudadano de pleno derecho. Entonces, la otra característica que era propia de la infancia, que es su incompletud, todavía no está terminado, ¿no? Viene a ser discutida por la Convención, claramente, en el tiempo moderno, de modo que tenemos desde los medios de comunicación, desde el mercado, desde las políticas públicas, incluso, y esto opera, digo, para chicos de todos los sectores sociales, un conjunto de interpelaciones que ya desbordan la familia y la escuela. Y esas interpelaciones procesan otros niños. Entonces, la otra cuestión, y con esto cierro, que no es mía, pero que para mí fue muy útil para pensar esto, que la tomo de Moreno, del psicoanalista, del libro Ser Humano, es la distinción entre infancia y niño. Y me parece que es fundamental tenerla presente para todos los que trabajamos con infancias, y es esta distinción que hace Moreno, que va a decir la infancia o las infancias, no es otra cosa que un conjunto de operaciones sociales, institucionales, culturales, discursivas,
que se ciernen sobre un cuerpo, sobre el cachorro que nace, sobre esa corporalidad y que da por resultado un niño. Esto es, el niño es algo así como un efecto de la infancia. El niño, niña, de carne y hueso. Es un efecto de todas esas operaciones que producen lo que podríamos llamar las instituciones de la infancia, los discursos acerca de la infancia, pero sobre todo las interpelaciones al niño. Esto es lo que nos permite decir aquellos atributos que eran que se le habían asignado a la naturaleza infantil y que eran resultado de las operaciones, sobre todo desplegadas a través de la escuela, la familia y los aparatos de salud infantil, que eran unívocos y daban por resultado un tipo de niño, hoy están estalladas, hoy están desbordadas. Entonces, la infancia es hoy más heterogénea. La infancia pensada como universo de discursos y de instituciones es hoy sumamente heterogénea. La familia y la escuela somos solo una interpelación más dentro de ese universo que competimos muchas veces perdiendo con esas otras agencias, y todo eso es lo que produce como efecto el niño o la niña. Por último, si yo tuviera que decir qué novedades le faltan a este libro hoy, además de que está escrito en genérico masculino, que me da una vergüenza espantosa, creo que sería justamente, para mí, la mayor novedad de los últimos años es la cuestión de la transgeneridad infantil. La transgeneridad en la infancia, ahí hay una vuelta de rosca sobre todo lo que veníamos pensando sobre la cuestión identitaria, sobre la cuestión de la autonomía, sobre la cuestión de la autopercepción, sobre la cuestión del derecho a ser escuchado o escuchada o escuchade desde que nacen. Y también están los riesgos de todo lo que empieza con el prefijo auto, que es el riesgo de concebir que los sujetos, los individuos, las personas nos autoengendramos. Y ahí también hay algo para pensar, que está contenido en la misma idea de autopercepción, que se aplica a la identidad de género, ¿no? Identidad autopercibida, porque la percepción sobre sí nunca es solo de uno, o solo de una, está hecha también de todo esto otro, ¿no? Entonces hay ahí unas cosas para pensar, pero lo que nos aparece en el horizonte, en la experiencia de ustedes, no sé cuántos habrán tenido esta experiencia, es niños, niñas cada vez más pequeños, manifestando decisiones vinculadas con la identidad de género, que creo que también, y también creo que es importante decir esto, las escuelas, los educadores, las maestras, sobre todo en el nivel inicial, yo creo, por todas las experiencias que conozco, que han estado muy a la altura del asunto. Muy rápido nos hemos puesto a la altura de este asunto, y me parece que es algo que no solemos decirnos mutuamente. Solemos decir, y esto lo hicimos mal, y el otro también, acá nos enfocamos. Pero creo que sobre este tema, con todo lo trabajoso que es, porque hay que todavía seguir buscando cómo pensarlo, las escuelas especialmente cada vez más han estado dispuestas a pensar y a trabajar sobre este tema. Mi universidad publicó 2 libros sobre este asunto que, si no los leyeron, se los recomiendo mucho, porque no hay casi nada escrito sobre transgeneridad en la infancia. Publicó 3 libros en realidad sobre este tema. Uno es un libro que hay que leer sí o sí, que es Yo Nena, Yo Princesa, que es el diario que llevó adelante Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana, la primera niña a la que se le modifica su DNI sin que intermedie un proceso judicial en el mundo. Y Gabriela fue escribiendo un libro desde que sus hijos habían nacido, eran 2 gemelos, un diario, y nos dio los manuscritos a la universidad y convertimos ese diario, así en crudo como estaba, con apenas una pequeña corrección, pero sin ninguna edición, en este libro, que es un libro realmente conmovedor. Luego publicamos Niñez Trans,
experiencia de reconocimiento y derecho a la identidad, que compila textos muy diversos de todas las personas adultas y profesionales que intervinieron en la vida de Luana, las maestras, la directora del jardín, la abogada, la psicóloga, ¿no? ¿Por qué? Porque es un asunto sobre el que nadie tenía tampoco muchas herramientas para entender. Y acabamos de publicar el segundo libro de Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, se llama Mariposas Libres, el libro, y ya relata ahí la escolaridad de Luana, que está hoy como en 6º grado, séptimo, ya está grande. Entonces, son libros que les recomiendo porque en el jardín aparece este tema, es en este nivel, es en la primera infancia donde aparecen las primeras manifestaciones. Gabriela lo relata ahí con mucha crudeza desde bebé, sin hablar, y se llama Yo nena, yo princesa porque lo primero que dice cuando habla, las primeras palabras que dice es yo nena, yo princesa. Por eso creo que es en este nivel donde se manifiestan estos asuntos, que creo que es la novedad sobre la que deberemos seguir trabajando bastante. El trabajo de Valeria Paván, que fue la abogada de la CHA, que acompañó el trabajo. Valeria yo la conocí acompañándonos en trayectos de formación de directivos y docentes en todo el país, sobre género, en un momento donde recién arrancaba la ESI, y lo que Valeria iba y decía era como en algunas provincias, no ANEA, era como así cimbronazo, ¿no? Lugares muy tradicionales, educación católica, muy fuerte el arraigo de la cuestión de la familia tipo, que apareciéramos nosotros, que llegábamos hablando de todo esto, pero además el trabajo que hace ella es un trabajo que es bien interesante porque es acompañar y ponerse a disposición. Y para nosotros es como una novedad, ¿no? Porque nosotros en general, sobre todo en inicial, por un mandato histórico, ¿no? Porque es quizás la primera preocupación del mismo Comenio y es la preocupación de Pestalozzi y de Froebel, estaba en ver qué hacían esas madres con esos chicos. Entonces el jardín siempre llevó la impronta de tener que ir a decirle a las madres al mismo tiempo que operar sobre esos niños que se quedaban un rato a la guarda de un docente, un educador, alguien preparado para... Entonces el jardín siempre estuvo para decir, ¿no? Y ocupó ese lugar y las familias generalmente lo aceptaron por décadas, iban y la maestra era la referente. El trabajo que hace Valeria es contrario totalmente, entonces yo creo que es bien interesante leer eso. Siniestras lo compila Valeria, Paván. Claro, por eso. La nombro a Valeria porque me parece un personaje clave en diálogo con nuestro trabajo educativo, ¿no? Siendo alguien que no viene de la formación, no es docente, es psicología, trabaja en la CHAS, en otro lugar. Bueno, Gaby, nada, nos has puesto, me parece, como en una perspectiva de pensar categorialmente la cuestión, ¿no? Y además agradecer que por ahí completes lo que es leer ese libro en soledad, sin conocer todo esto. Yo creo que podemos abrir y comentar, preguntar lo que nos surja. Yo quería decirte, más que preguntarte, que en el concurso de ascenso de educación especial formás parte de la biografía, o sea, ahora desapareciste. No sé si en el resto, hablo por los sé si todos. Desaparecer. Sí, y para mí yo soy recientemente jubilada, pero trabajé muchos años en educación especial y en el concurso de ascenso en la escuela de maestros, CEPA, en aquellos años, el discurso de la novedad sobre la infancia, nunca conseguimos tu libro, no hay ediciones, no sé si habrá ahora, nunca lo conseguimos de verdad, siempre fue una fotocopia. Reediten mi propia. Claro, hace falta una reedición. Una reedición y pero está accesible gratuitamente. Lo hice circular por la escuela después donde fui conducción y bla bla bla. Siempre fotocopia me decían, Andrea, ¿cómo puede ser que no haya un libro? No hay. Y la verdad que fue sorprendente, hizo diferencia, sí, seguramente hoy si lo leyera por primera vez diría como habla de niño y no de niña, o un asterisco, una S, Pero me parece que hay que leerlo como producto de la época.
pero fíjate que yo no concursé hace 2 décadas atrás y eso ya... Muy rápido cambió eso. 2010 te estoy hablando, Claro, ¿eh? Y a claro. nadie se le Claro. ocurrió criticarte con eso, ¿entendés? Mientras leíamos niño. Así que bueno, para mí y para muchos, marcaste ahí huella, más allá de que había que leerlo para poder concursar y ganar, porque era bibliografía obligatoria, fue muy sorprendente y en especial, y en el escalafón B de educación especial, necesaria. Nos diste letra para poder decir, basta de que este pibe es para acá o no es para acá. Qué sé yo para dónde es, pongámonos a laburar, escuchemos para dónde va y no sé, ¿viste? Qué sé yo para dónde es, no importa. Pero no es lo mismo dicho así que nos diste la letra y ahí fue, Vicker dice. La sacaron. Los años empeoraron, claro, las miradas empeoraron y... No, yo me llamó la atención que terminé de concursar el CEPA de supervisor ahora y mucho manual de cómo ser un buen supervisor, muchas claves, por qué van a poner, o sea, me llamó la atención que terminamos unos ascensos que tenían Hoffman, que tenían Richter, que tenían Castel, y de golpe no tenemos nada más de todo eso. No tenemos, claro, exactamente, tenemos otras lecturas como mucho más empresariales, ¿no? Gestionar y hacer que las cosas sucedan mágicamente. Y bueno, nada, estas cuestiones que nos permiten pensar y pensarnos. Hablamos mucho de ESI, pero tenemos poca bibliografía que nos apunte a mover la cabeza con respecto a la construcción y a la deconstrucción de nuestra mirada. Y eso me llamó la atención en el acceso. Estaba como muy cerradito. Sí, sobre ese tema, perdón, solo esto, que tenemos que pensar si no hay algo algo que también nos falta a veces, entre cierta literatura que justamente te ayuda a pensar y a deconstruir algunos esquemas de percepción y que son indispensables para dar marco teórico. Hay veces que uno siente las cosas, pero como que necesita esto que decimos, como el marco teórico para apoyarse. Sí, y esas categorías que, como decía Foucault, hacen tajo. La que lees algo y decís, Ay, ya es lo no que lo yo voy a ver pensaba. del mismo Y modo, además para ¿no? gestionar y en una escuela, que no sea el nombre propio. Claro, no es sino lo que esté yo creo, puesto, sino... Claro, el tema es entre eso, que yo no tengo dudas que tiene que estar y que es subestimada la gente realmente creer. Yo cada vez que escucho a alguien que dice, no, esto para un concurso docente, mejor no, porque es difícil. Es subestimada la gente, pero entre eso y el manual, también en el medio hay toda una producción que debiera ser parte de la mejor pedagogía, que ponga en juego algunas herramientas. Y me parece que a veces hemos pecado en otras épocas de decir, no, dar herramientas es malo. Poner a circular herramientas no responde a nuestro modo de entender un docente crítico que produce sus propias herramientas, qué sé yo. Y esto hace también que en esta época de tanto manual y procedimiento y herramienta, una época de mucha prescripción circulante, para mucha gente le soluciona qué cosas. Pero me parece que sobre lo que irrumpe Yo estoy de acuerdo con vos, créeme. resuelve. Pero hay que poder pensar ahí, porque vos decís eso, así como hay otros que yo conozco este comentario de los últimos tiempos, que es ahora que cambia el gobierno, va a volver la literatura pedagógica, ¿no? Y vamos a perder no sé qué cosa. ¿No? Entonces ahí hay que buscar una manera de entrar en diálogo con todos. Porque en realidad lo que nos afecta es lo que irrumpe. el orden del alivio. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola. Yo me quedé con la ley de identidad de género y quería hacer una salvedad como parte de la población trans, que es, si bien, digamos, vos nombrás el cambio registral de Lulú,
digamos, hoy por hoy en lo que es la infancia trans, no necesariamente cuando hay una práctica, digamos, de elementos que hacen a las lecturas identitarias, tienen que ver o corresponden con un binarismo, ¿no es cierto? El cambio registral es un derecho y no es una obligación. Y a veces la escuela entra como de vuelta en querer encasillar las infancias, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo, sí. Sí, que son también como vueltas de rosca que se dan muy rápido. Claro. Cuando creemos que entendimos un poco algo, hay que dar otra vuelta, pero es totalmente así. La ley de identidad de género, para los que no saben, obliga a las instituciones a modificar todos los datos registrales. Por ejemplo, una universidad, en mi universidad lo reglamentamos, se pueden modificar todos los datos hasta un título emitido de trabajadores, trabajadoras y de estudiantes, aun cuando no se haya modificado el documento. Y hay procedimientos para hacer eso que hay que reglamentar, cosa que mi universidad fue la primera en el país que lo hizo. Pero es efectivamente así, y eso trae un nuevo problema, ¿no? La ruptura del binarismo. Claro, bueno, pensando en las infancias, hoy, Total. digamos, nos vamos a encontrar con niñas que son género fluido, ¿no? Que digamos, nos traen como nuevas formas de pensar los procesos identitarios, porque es móvil, no somos sujetos fijos, ¿no? Absolutamente. Que ese había sido el gran descubrimiento del principio de nuestro trabajo en los 90. La primera constatación a través de la filosofía es que las identidades son móviles, las sobredeterminaciones son contingentes, son un constructo siempre abierto, ¿no? Que encuentra hoy una expresión en toda la cuestión de la identidad de género mucho más tangible, ¿no? De lo que se discutía en esa época. No, yo pensaba que, digamos, al mismo tiempo que aparece, ¿no? la idea de pensar la posibilidad de seguir pensando la infancia, las infancias, como un tiempo de espera, como un tiempo que se acabó, que como además, si uno quita esto del glosario, de la biblioteca, ¿no? Y aparece en otros textos, cómo uno ubica la práctica educativa, no solo en diálogo con esta identidad que fluye, dinámica, en relación al género, sino también en relación a la clase social. Porque ¿cómo se entiende hoy que tengamos a más de la mitad de los pibes? O sea, nuestras escuelas tienen más de la mitad de los que están adentro de mi registro es pobre. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, si vos no tenés ni siquiera alguna categoría con la que nombrarlo, ¿no? Me parece que ahí hay una operación que no solamente tiene que ver con la lógica empresarial de esta gestión, porque me parece que eso es como por ahí una manera de pensarlo, pero creo que hay que complejizar un poco más y decir, bueno, ¿y qué es lo que nos están diciendo ahí? Además de lo apurado, digamos, ¿qué desaparece de esas identidades que también es la condición de clase, ¿no? Que me parece que cuando después eso se vuelve estallido, estalla de la peor forma. Estalla en la calle, pero también estalla en las vidas muy frágiles que tienen muchas niñas, niños, niñes, en cualquiera de los lugares que uno los ve, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente el consumo, un montón de cuestiones que van apareciendo. Me parece que es una preocupación fuerte que no estamos como tomando, ¿no? O sea, decimos, bueno, el problema de la secundaria, ¿cuál es? La secundaria del futuro, pero más de la mitad de los pibes pobres de la secundaria, ¿qué hace la escuela con eso como lugar de intercambio? Es una pregunta que hay que poner ahí a picar, y no sé si una biblioteca no la resuelve. Yo coincido con vos, había traído muchos datos de la situación actual de la infancia, pero coincido con esto. Creo que este gobierno que termina nos deja en términos educativos algo que hay que ver, cuánto caló en el sistema educativo, y es que eso se soluciona cambiándose uno mismo, no cambiando las condiciones. La educación emocional es eso. Entonces, frente a situaciones y condiciones de vida muy complejas, respirar, controlar tus emociones, recreos neuronales, si ves que te viene la ira y el enojo, entonces reprimilo, ¿no? Todo esto que forma parte de materiales de capacitación docente, que forma parte, estaba leyendo ahora, porque voy a México a dar una conferencia,
que México acaba de aprobó con el gobierno anterior, pero hace muy poco, la incorporación obligatoria de la materia de educación emocional desde el nivel inicial hasta la finalización de la secundaria, y están prescriptos los contenidos grado escolar por grado escolar, y el resultado, pensaba, o el efecto es este, que frente a las peores condiciones de vida, el principio de la educación emocional es el autocontrol de las emociones, la autorregulación. Lo único que puedo hacer es respirar hondo y cambiarme a mí mismo, ¿no? Entonces creo que ahí hay toda una batería que nos dejan, ¿no? Que hay que ver qué hacemos con eso, para afrontar este problema, pero que evidentemente la pedagogía, las escuelas van a tener que afrontar, aunque no vamos a poder solucionar la desigualdad brutal. Quería agregar algo a eso que estás diciendo. O sea, hoy una problemática muy, muy importante es el tema de los niños que quedan fuera también. Que son, porque yo trabajo una jornada simple en jardín, en la tarde. Niños integrados. Hay un abanico. Integrados porque tienen alguna discapacidad. Porque, como vos decías hace un rato, con relación por ahí a la minoridad, Sí. dentro de una escuela común, hay niños que no, digamos, cumplen, no cumplen lo que se espera de ellos, ¿no? Y está esa cosa de que, bueno, hay que incluir la diversidad, porque es como también digamos, un discurso contradictorio, porque, digamos, el sistema que tanto dice de la diversidad, incluyamos a todos, que estoy totalmente de acuerdo, no está preparado para recibirlo. Entonces, hay un montón de niños, yo lo veo hace muchos años ya, yo no sé si en las jornadas completas hay tantos, en las simples están llenas, porque al no poder, no aguantan una jornada completa, supuestamente, no lo aguantan, básicamente, tantas horas en la escuela, van a lo simple, que no hay tantas tampoco, ¿no? Entonces están como más concentrados ahí los chicos, pero realmente se ve yo veo una situación que está como fuera de control, no sé, como que están solos. Y uno como docente, o sea, intenta hacer todo lo posible, pero obviamente que es de un Estado que está ausente, está claro, ¿no? Se corrió. Está la propaganda, que incluimos, pero atrás ni nada. Ahora, me refiero que es, como vos hablabas de lo que es minoridad y demás, esto también es como una cosa paralela que está pasando, y me trajo eso, ¿no? Sí. Hay que hacer algo, porque están esos chicos que están, y son personas, como la identidad de género, pasa lo mismo, o sea, con una variedad de formas de ser, de vivencias, de cosas que les pasan, de esto emocional, porque son pura emoción, porque no pueden controlar, ¿por qué lo tienen que controlar? No sé, es una cosa muy compleja sobre la que tampoco se está, digamos, habría que estudiarlo, no sé, lo planteo porque a mí realmente me preocupa un montón. Como que están a la deriva. Allá creo que hay Bueno, nosotras trabajamos en la escuela de chicos ciegos y este año la escuela cumple 80 años y el martes inauguramos una muestra fotográfica que se llama La infancia menos pensada. Así que en realidad, bueno, traerles un poco este tema de la minoría, como hablaban recién, que los niños ciegos son una minoría para nuestra sociedad, y también el imaginario social estigmatiza un poco cómo es un niño ciego, y bueno, les queríamos invitar a que bueno, vengan a la muestra que se llama La infancia menos pensada, porque la verdad que ningún padre elige nuestra escuela. Nosotros decimos que nuestra escuela nadie quiere venir, después nadie se quiere ir, porque es así. ¿Dónde es la muestra? La muestra es en el Museo Evita, que fue el primer lugar donde funcionó nuestra escuela en la capital, y pueden ir los fines de semana y pueden ir la noche a los museos también. Y les va a encantar. Es una muestra fotográfica con el recorrido de algunos niños en distintas situaciones escolares. Qué bueno, gracias por contarlo, gracias por traerlo. Había alguien que... ¿Querés decir la dirección? ¿Cómo? La dirección de Sí, es la Lo que es Avenida La Cera. Fin de semana, sábados y domingos, de 4 a 6 de la tarde, siempre va a haber docentes de la escuela, y la noche en los museos también, de 8
directora. Me deja la palabra odiada, liderazgo, la odio. Claramente odio la palabra gestión, claramente odio la palabra posicionamiento. Posicionamiento la voy a sacar. Posicionamiento. A todos no tenemos, te tenés que posicionar, a no sé en qué, pero bueno. Posicionamiento, somos todas desposicionadas. Empieza la directora y continúa la secretaria. Bueno, esas son las palabritas. Y por último, el territorio, que todavía no puedo entender, lo que estamos territorializando. ¿Qué estaríamos territorializando? Todas estas cuestiones que nos deja esta gestión, que definitivamente, y que gestión es hacer que, no sé qué es lo que tiene que suceder, ¿qué es? Que las cosas sucedan. Qué bueno. Significativamente No las hagas, que hagan cosas para que ocurran. Que la responsabilidad está en vos y que no hay un Estado que te va a acompañar. A mí la que me deja pensando, repensando, perdona, es ese tema del auto, ¿no? ¿Qué significa también el auto, no? Significa individualismo, significa para mí no unirnos, no poder discutir la masa de docentes, ¿por qué tengo que aceptar que me bajen esto? ¿Por qué tengo que aceptar que me bajen esta lectura? ¿Por qué no nos podemos unir? Esto me parece que está relacionado con esto de auto, todos los autos, tiene que ver con esto, con el individualismo, con el de pensarme, claro, está totalmente en contra de lo colectivo, que es a lo que nosotros aspiramos, me parece. Sí, pero nosotros. yo digo, dale, sí. No, porque me quedaba pensando en esto, me parece que estamos como en un momento histórico muy importante, ¿no? Que está dando un punto de inflexión bastante interesante, no solamente lo que está pasando acá, que si bien llegó un gobierno neoliberal, de derecha, con todos unos principios bastante antiguos, pero que en una porción de la población caló y que digo y sigue estando, pero que no pudo sostener su gobierno más de 4 años, porque creo que también en las gestiones anteriores, en los 3 últimos gobiernos, y quizás en la década del 45 al 55, se hicieron cosas bastante interesantes, ¿no? Donde también fuimos construyendo una subjetividad de lo que es la clase trabajadora, de lo que es la solidaridad entre los pueblos y demás. Primero también decirte y agradecerte, creo que el discurso que diste, no me recuerdo el contexto, pero por Mariel fue una cosa muy emocionante, y pensando en esto que decían las compañeras y de lo que se dio en tu universidad en el marco de la campaña del Frente de Todos en relación a la educación, si va a existir, o si ya existe, lo que nos puedas decir, algún proyecto como el que se estaba pensando anteriormente, pero que logre trastocar lo que está pasando en la educación pública, que está quedando como una escuela pública, por lo menos en Capital Federal, no conozco otros lugares, esto, asignada para una clase social. Y así se van haciendo como parches y se inventan cosas para tratar de contener a una población que la verdad pasa situaciones bastante complicadas. ¿Existe eso? Un proyecto. No, ha habido un trabajo y ha habido comisiones, claro, y mucho trabajo y mucha producción, pero la verdad es que hasta donde yo conozco y participé, de hecho, no hay proyectos en el sentido más concreto, sino unos principios y un tipo de política que se espera que se lleven adelante, que no son en principio restitutivas, no hay el espíritu, me parece a mí, de lo mejor que puede pasar es volver todo, retrotraer toda la situación de 2015, porque tampoco nos daban bien los indicadores de nada, pero sí, por supuesto, volver a poner el lugar de lo público en el lugar en el que creemos que tiene que estar. Ha habido en los últimos años, lamentablemente, como consecuencia del empobrecimiento de la población, un pasaje de la matrícula de escuela privada a la pública, un poco en capital, más en provincia de Buenos Aires, y
Y yo creo que tenemos que aprovechar eso. Sí. Deberíamos Aprovechar la poner en el caída. horizonte que la clase media vuelva a la escuela pública, elija la escuela pública y que tengamos esa escuela heterogénea, Que no piense que cae. Claro, pero para eso es cierto, como dice la compañera, que tenemos que saber qué hacer, tenemos que tener herramientas. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la misión, vuelvo al principio, de hacer mover por un sistema institucional a una población completa. Imaginen, tengan la imagen. Estamos hablando de unos 14, 15 millones de personas. Que lo que hace el sistema escolar, que todos critican tanto, qué sé yo, es lograr, para bien o para mal, que se muevan en un tubo institucional con bastante poco alboroto. Entonces, mientras la tecnología escolar siga generando como única estrategia de gobierno poblacional, digamos, esta, se vuelve difícil lidiar con la heterogeneidad. Todo el tiempo estamos tensando el aparato. Ahora, yo creo que para pensar esto de verdad hay que conocerlo. Hay que conocer su historia, hay que saber con qué te estás metiendo. Cuando un tipo viene del campo de la informática o es un abogado y nos dice, les dice a ustedes, y ahora la innovación, La robótica. 2 minutos metemos robótica a los 4 años y te innovamos todo, es un ignorante. Lo único que muestra es ignorancia. Y la verdad que creo que mientras eso siga, lo que espero sinceramente que eso cambie y que la conducción de las políticas educativas esté finalmente en manos de gente que pueda entender que cuando decimos voy a cambiar esto, estás tocando una tecnología social que tiene 2 siglos, que tiene un propósito, que no funciona así porque somos todos tontos. Porque de verdad creen que todos los que nos dedicamos a la educación no nos dimos cuenta que si vos le pones una pantalla a alguien, no sé qué cosa pasa. No somos tontos, entendemos la complejidad de esta tecnología. Y no somos resistentes al cambio porque sí. Es que seguramente si a vos te ponen una enorme heterogeneidad adentro de tu aula, pero al fin de año tenés que llegar al objetivo tal y enseñar tal cosa. Hay que ponerle un contenido a esa tecnología, ¿sí? no se puede dar. Hay algo ahí que no casa. Ahora, para entender eso, insisto, hay que conocerlo. Lo que nos pasó en los últimos 4 años es que hemos estado conducidos en educación por gente muy bruta. Claro, ¿Esto está grabando? ¿Sí? pero pensamos todo lo mismo. Yo tuve que explicarle al ministro de Educación de la Nación, en mi carácter de rectora de una universidad, que la autonomía universitaria estaba en la Constitución. Pero me preguntó, ¿y dónde dice eso? En la Constitución Nacional, ministro. ¿Se entiende? Entonces digo, todo ha sido muy básico. Bueno, yo me gustaría cerrar agradeciéndole mucho a Gaby, nada, un lujo como siempre. Nos quedaríamos larguísimos acá, pero bueno, mañana además. Yo creo que tenemos un desafío pendiente muy interesante por delante. Lo que se viene para lo que hemos necesitado llamar por la amplitud de esta categoría que va desde que se nace hasta los 18, como precisando, ¿no? Y al mismo tiempo en esa definición, decía hace poco Pablo Gomaro, también calificamos y ponemos atributos a lo que se espera una franja, pero que nosotros venimos sosteniendo con la fuerza de, bueno, ¿qué decimos para la Argentina en un lugar de soberanía pedagógica? Si se quiere, nuestra franja es 0,6, no es 0,8 como dice UNICEF y la UNESCO, como dando esas discusiones que tienen que ver con decir, miremos la Argentina y no hagamos tanta ensalada, miremos a los pibes y las pibas en el momento que sea y no los miremos o no les miremos confundiéndonos con el adulto que cuida, con las necesidades de las familias, es decir, todo eso, el desafío que tiene la gran comunidad que se dedica y se ocupa de la primera infancia es grande. Hay una fuerte intención de los organismos internacionales de decir
que esa parte de la vida depende de algunos sectores de la sociedad, en la mayoría salud, desarrollo social, no tanto educación, para exigir, y lo digo con todo lo que implica esto, que el próximo gobierno sea capaz de ser suficientemente generoso de presentar las preocupaciones y las políticas en una mesa de diálogo y de discusión que incluya a educación, a desarrollo social, a salud y a la justicia. Por esto, porque uno leyó a Graciela, estudió eso y se da cuenta que no es tampoco un problema solo de un sector. Y que nosotros seamos capaces de dejar generosamente ese lugar de quienes veníamos a decirles a todos cómo tenía que ser, en complicidad con los grandes ordenadores de la sociedad, digo, desde el mínimo lugar del jardín, y sepamos que hay que sentarse a una mesa a conversar con otros, ¿no? Que no tenga ningún pibe de rehén. Me parece que ahí tenemos un desafío, y eso no está resuelto, o sea, lo que vos preguntabas, hay muchas cosas avanzadas, pero también hay una discusión pendiente que en estos meses, además, inmediatos, no se va a poder resolver. Los primeros 100 días hay que dejar de tener pies con hambre. Entonces ese lío va a quedar. Y entonces la gente se va a olvidar y las leyes que nos ocupamos del asunto, somos los únicos que tenemos que no abandonar esa cuestión, ¿no? Me parece que eso es un trabajo y que aprovecho que es el 24 de octubre y que está Gaby acá para decirlo, que tenemos quienes están trabajando en este tema como por ese, donde estemos, militar esa causa, porque la verdad es que esto de que nos plantea Agamben, ¿no? De apropiarnos de la voz de los que son más chicos, es casi como una tentación que ejercemos con mucha naturalidad. Bueno, ya es hora de que dejemos de hacerlo tan libremente, nos calmemos un poquito, veamos lo que pasa realmente y seamos capaces de tener un discurso más generoso, pero que no deje de exigir que tengamos un lugar todos en la mesa. Porque si no, la primera infancia es un problema de los sociólogos, de los economistas, no están los maestros sentados ahí, los pediatras no dan abasto para salvar vidas o discapacidades, y la verdad es que los pobres pibes están como, ¿no? Bueno, nos vemos el 7 de noviembre nosotros. Seguimos en breve en la plataforma. Gracias.